Parte médico de la paciente Economía Española. La sangría que en forma de parado sufre la paciente no se corta. Los análisis clínicos de la EPA arrojan una cifra terrible. El 27,16% de paro y más de 6.200.000 españoles parados. Con estos datos, el doctor de Guindos no ha tenido más remedio que reconocer que en sus previsiones sobre la caída de la economía para este año había ciertos errores de cálculo y que su optimista 0,5% de caída podría verse triplicada en la caída a finales de este año. Con este poco halagüeño panorama, se espera que el cirujano Rajoy anuncie mañana viernes nuevas medidas para la recuperación de la enferma, que muy probablemente incluyan torniquetes para detener esta sangría y, por supuesto, soluciones para mantener llena la hucha de las pensiones. Aunque hay otros especialistas, como el químico Rubalcaba, que dicen que junto a las medidas de los recortes, lo que hay que hacer, cueste lo que cueste, es aplicar a la enferma complejos vitamínicos que la hagan mejorar. Para escuchar todas las opiniones y ponerlas sobre la mesa, para que se hagan todas las preguntas y, sobre todo, para que las respondan los que más saben, aquí y ahora comienza Pido la Palabra. Buenas noches, querido público. Si hoy es jueves, si son en este momento las 10:05 de la noche, si esto es Canal Sur Televisión, esto será... Gracias y bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Pido la Palabra. Esta noche vamos a hacer un programa con muchos temas de actualidad. Vamos a hablar sobre los datos del paro que hoy se han dado a conocer. Vamos a hablar también sobre la responsabilidad que tienen los bancos que han tenido en la crisis que padecemos. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de los recortes en la ciencia y también para que podáis hacer las preguntas que queráis y que no entendáis de tema científico. Pero vamos a comenzar hablando de temas judiciales, porque como decía, la justicia hoy está que arde y vamos a hablar de los recientes casos, sentencias de Isabel Pantoja, de Ortega Cano, caso Urdangarín o ese asedio al Congreso convocado para hoy. Para todo ello está con nosotros la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga, María Teresa Sáenz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, magistrada. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Y hoy la actualidad manda, Esa cifra terrible de 6.202.700 parados en España. ¿Usted cuántos cree que tendremos a final de año? Pues es difícil decirlo. Me gustaría dar una buena noticia, pero yo no creo que a final de año hayamos mejorado en el número de parados. Con suerte creo que con que nos mantengamos sería ya en sí mismo una suerte a final de año. Con que nos mantengamos sería una suerte a final de año. Ojalá que fuera así. Magistrada, vamos a comenzar y lo primero será escuchar la opinión de la calle. Hemos salido a la calle para preguntarle los andaluces dónde encuentran qué necesidad de cambiar, qué leyes y cuáles se podrían dejar. Y esto nos han dicho. Hay unas leyes que son de 60 y 70 que lógicamente están obsoletas. Otras leyes de igual tiempo que son extraordinarias y otras que aún siendo extraordinarias no se ponen en vigor. Obsoletas no, supongo que no, pero sí que deberían de revisarse a lo mejor. El tema de menores, por ejemplo, que todo el mundo está en boga ahora con ese tema, sí supongo que debe revisarse. Por ejemplo, la ley electoral. Es muy importante, ¿no? El cambio de la ley electoral porque si no vamos a seguir dentro del mismo bucle, ¿no? Siempre estamos alternando el poder entre los mismos y así no hay cambio. A mí, por ejemplo, la cuestión del derecho de huelga siempre me llama mucho la atención, que está regulado por un decreto que es anterior a la Constitución. Entonces sí me parece que al ser un derecho fundamental, más en las circunstancias que estamos viviendo, seguramente sería deseable que se regulase por ley. La Constitución es de diciembre del 78. Si en 30 años, más de 30 años, no se cambia la Constitución, al menos algunas leyes, yo creo que la sociedad ha evolucionado muchísimo en 30 años.
que no lo quieren cambiar. ¿Puede haber intereses de por medio? Desde luego no tengo ninguna duda. Por ejemplo, en el tema de terrorismo, etcétera, o casos de violencia extremos, yo creo que teníamos que irlo renovando conforme lo que va pidiendo la sociedad. Y hay otros casos, pues por ejemplo, en temas de robo, de hurtos, que para delitos muy pequeños tenemos unas condenas demasiado elevadas. La justicia, hombre, es que la justicia, mientras dependa directamente de los partidos políticos, no es independiente. No es como el sistema americano. En España quien decide los órganos superiores son los políticos. Algo tiene que estar politizado. Algo tiene que estar politizado. Bastante politizada está la justicia en sus órganos de gobierno, y con las últimas reformas de ley que se están tramitando ahora mismo en las Cortes, creo que vamos a estar más politizados. Algo todavía. dice el ciudadano y paisano de la calle, y bastante dice nuestra invitada, la magistrada. Bien, ya saben que durante toda esta semana nuestros compañeros de Canal Sur Radio y los informativos de Canal Sur Televisión nos tienen informados, y llegado el jueves, que es hoy, la calle opina. El público pregunta, que tiene muchas ganas, y usted responde. Ya es la tercera vez que viene, así es que... Sí. Y por petición del público, habría que decir. Pues muchas gracias. La magistrada María Teresa Sáez, por petición del público. Vamos a comenzar por Málaga, no podría ser de otra manera, ¿no? Así es que, a ver, Málaga, ¿quién quiere preguntar? Ana, comienza así. Hola, buenas noches, Hola, bienvenida buenas otra noches. vez. Mi pregunta va relacionada con una... A ver qué opinión tiene usted de un comentario que ha hecho el periodista Sáez de Buruaga en la COPE con respecto al decreto de la Junta que obliga a las 3 comidas de los niños con necesidades, y después él dice que de WhatsApp dice que ¿por qué no una bicicleta? ¿Qué opinión le merece? Porque él seguro que su hijo, seguro que sí tiene sus 3 comidas. Bueno, yo le voy a dar una opinión personal, no una opinión jurídica. Yo creo que hay algunos comentarios que no deben de hacerse. No deben de hacerse porque, como en esta ocasión, yo creo que lo que pasa es que no se conoce la realidad. Y cuando uno no conoce la realidad y hace un comentario, se equivoca. Y además por una cosa muy importante, es que además ese comentario es hiriente en un momento como el actual, que hemos visto que hay 6 millones de parados, que hay un montón de familias en Andalucía y en toda España que lo están pasando mal, y ese comentario es hiriente. Yo creo que tendremos que empezar a aprender todos a respetarnos los unos a los otros, y hay que respetar los sentimientos de los demás. Es mi opinión personal, no jurídica. Muchas gracias. A usted. Gracias. Magistrada, opinión personal, no política, dice, a ver, algo que tenemos todos en la cabeza. Con la condena a Ortega Cano, sí. 2 años y medio, irá a la cárcel... 3 años y medio. 3 años y medio. No, 2 y medio. Sí, 2 y medio, 2 y medio. Dos Por eso años, está la 6 meses, duda. 2 años, 6 meses y un día. ¿Irá a la cárcel? Sí. Al haber superado los 2 años y aún no teniendo antecedentes penales, sí cumplirá la condena de los 2 años. Nuestro ordenamiento se prevé como una especie de concesión o de posibilidad de rehabilitación del ciudadano cuando delinque, que la primera condena, cuando no hay unos antecedentes, por tanto es la primera, si la pena que se le impone es de 2 años o menos de 2 años, que se considera que es un delito menos grave, la idea de nuestro ordenamiento es dar la oportunidad al delincuente a que la primera vez te vamos a perdonar para que tú puedas seguir adelante. No obstante, la condena aparece en su registro de antecedentes como antecedentes penales, sí. Y en la siguiente condena, si llegara a producirse el caso, cumpliría tanto una como otra y habría un agravamiento. Pero, a ver, ¿es normal esa condena por conducción temeraria? No sé si homicidio es la catalogación por haber matado a una persona, motivo de esa conducción, y también pues parece que iba pasado de alcohol. ¿Es normal esa condena? Vamos a ver, se le ha condenado por un delito de imprudencia temeraria, por conducción temeraria con resultado de muerte, ¿eh? Y lo que no se le ha apreciado es un delito contra la seguridad vial por conducción etílica, es decir, lo que no se ha declarado probado es que hubiera bebido, es lo que dice la sentencia. Sí. Por eso, aun cuando el fiscal pedía hasta una pena de 6 años, se le ha condenado únicamente a 2 años, 6 meses y un día por el delito de imprudencia, aplicándose un agravante por haber sido con resultado de muerte. No se ha declarado probado la existencia de la conducción etílica porque ha habido un problema con la toma de la muestra de sangre. No hubo una toma para el control etílico en el mismo momento, sino que fue con posterioridad en el hospital. Cuando esa toma de sangre se hizo, hay que seguir una serie de protocolos de lo que se llama la correa de custodia o la cadena de custodia.
¿Por qué? Porque esa prueba puede ser alterada y entonces si la prueba se altera puede haber un resultado que no sea el cierto. La toma o la muestra, que va en un tubo que todos conocemos de estos del hospital, tiene que ir precintada, de tal manera que se sepa que desde que se ha hecho la extracción hasta que se hace la prueba o el examen, la analítica, no ha habido nadie que ha podido manipular o alterar la muestra de sangre. Y en todo caso tiene que haber una correa de custodia que va diciendo por qué manos ha ido pasando y va haciéndose responsable de todo este proceso. Sin embargo, en este caso, la toma de muestra llegó al examen para su analítica sin precintar y sin haber seguido esa correa de custodia. No podemos afirmar que nadie la haya manipulado porque es algo que no sabemos, pero tampoco se puede negar que alguien la haya manipulado. Luego, si no lo podemos afirmar ni lo podemos negar, no es un hecho probado. Y si no es un hecho probado, no puede servir para condenar a nadie. Es un razonamiento. Pero en fin, no nos vamos a dilatar, pero los testigos que lo vieron Beodo no cuentan. Hay testigos que lo vieron o que dicen haberlo visto y hay otros testigos que, sin embargo, lo niegan. Vamos a Granada. Estela, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Yo quisiera que nos explicase en qué consiste el decreto que ha aprobado la Junta de Andalucía por el que puede expropiar casas a los bancos inmobiliarias, si es factible y si se ha aplicado. Pues el decreto ha sido publicado el 11 de abril del 2013, es decir, hace unos días, que ha entrado en vigor por su publicación en el Boletín de la Junta de Andalucía. Tiene dos medidas, una de ellas es la creación de una bolsa de viviendas deshabitadas, es decir, que no se habiten durante más de 6 meses en el año, salvo que sea una segunda vivienda de temporada de verano. Y el objeto es hacer una serie de planes para fomentar el alquiler a precio económico y se podrán imponer sanciones si no se cumplen esos planes. La segunda medida, que es una medida muy importante, es que declara que es objeto de interés social dar cobertura a la necesidad de vivienda a aquellas familias que, dice el decreto, se encuentran en una situación de emergencia social y han sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria y van a perder su vivienda. Lo que la ley o el decreto establece es que se trate de la única vivienda que tiene esa unidad familiar, que no haya ninguna otra vivienda, que además se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que es, por ejemplo, pues cuando se tienen menores a su cargo, mayores discapacitados y situaciones, por ejemplo, víctimas de violencia de género o desempleados sin cobrar prestación. Lo que la ley prevé no es la expropiación de la vivienda, sino la expropiación temporal de su uso por un máximo de 3 años. Solo se aplicará en aquellos supuestos en que la ejecución le haya instado un banco, una entidad de crédito o financiera, y que en la subasta se haya adjudicado al banco, no a otra persona. Cuando se ha adjudicado al banco. En ese caso, la vivienda es propiedad del banco y lo que hará la administración expropiante, en este caso la Junta de Andalucía, será simplemente expropiarle el uso por 3 años y se concederá a estas personas que reúnen estos requisitos. Como está sometido a la ley de expropiación forzosa, la Junta de Andalucía tiene que abonar un justiprecio por ese uso. No será una cantidad muy grande porque no es la propiedad, solo el uso y solo 3 años. ¿De acuerdo? Y la persona que tenga derecho o que reciba ese beneficio tiene que pagar una compensación a la Junta por ese uso. Una compensación que nunca podrá superar el 25% de la suma de todos los ingresos de la unidad familiar. Si no hay ingresos, pues no se pagará, pero si hay ingresos que no superen este 25%. ¿Cuándo se aplica? Pues a una familia que haya perdido su vivienda en esta situación o que esté a punto de perderla porque ya tenga anunciada la subasta. Como la ley está en vigor, cualquier ciudadano, cualquier familia que se encuentre en esta situación podrá acudir a la Junta de Andalucía y formular la solicitud porque la ley está en vigor. Hay que aportar una serie de requisitos, certificados, empadronamientos, pero la ley está en vigor y puede procederse a su aplicación. Muchas gracias. Bien, de nada. Pues gracias, magistrada. Vamos a Cádiz, por aquí. Manuel, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quisiera que usted me explicase cómo una iniciativa como la que ha presentado 1,5 millones de españoles es ignorada por el Partido Popular y ni siquiera la han debatido en el Pleno del Congreso.
Vamos a ver, eso es lo que se llama la Iniciativa Legislativa Popular, la ILP, que todos habrán oído que es la ILP, ha sido presentada y verdaderamente ha sido rechazada. Lo que se está tramitando ahora mismo en el Congreso es una proposición de ley que ha presentado el partido en el Gobierno, que ha sido ya aprobada en el Congreso y ya va camino del Senado. Se prevén una serie de medidas en esta proposición de ley que yo creo que por los visos que hay va a ser lo que vamos a acabar aplicando. Por ejemplo, cuando hablábamos de los intereses moratorios, hay una limitación de los intereses moratorios y dice que no podrán ser superiores nunca a 3 veces el interés legal del dinero. El interés legal del dinero en este año está en un 4%, con lo cual nunca podrá ser superior al 12%. ¿Qué ocurre? Que esta medida, no obstante, no es retroactiva, es decir, solo se aplicará a aquellas hipotecas que firmemos a partir de la entrada en vigor de la ley, ¿eh? Por lo tanto, no podrán ser superiores las nuevas. ¿Qué pasa con las antiguas? Las que ya tenemos en ejecución en el juzgado o las que todos hemos firmado. Bueno, pues ahí hay una retroactividad que se dice relativa y es las que hemos firmado no procederán a estos intereses de demora si empezamos a dejar de pagar después de la ley, ¿eh? Pero las hipotecas que tenemos ahora ejecutándose en los juzgados no le podemos aplicar ese beneficio porque no tiene un carácter retroactivo. Luego, si usted pactó un 30% en el año 2005, cuando esté en el juzgado va a seguir pagando un 30% de intereses moratorios. Se prevé una posibilidad que nos dice que los jueces podrán conceder, bueno, mire usted, nos dan una posibilidad de movernos en aquellos supuestos de que la familia haya perdido la vivienda y además siga debiéndole dinero al banco, que es lo más gravoso. Nos da una posibilidad que dice la ley que podemos darles como un permiso para condonar o perdonarles una parte de la deuda, pero es un ámbito de movimiento muy escaso, muy limitado para nosotros los jueces y para ustedes, porque lo único que nos dicen es, una vez que usted ha perdido la vivienda ya y se ha quedado sin su casa, si en el plazo de los 5 años siguientes usted paga el 65% de esa deuda, yo le puedo perdonar el otro 35%. O si en 10 años paga usted el 80% de la deuda, yo le puedo perdonar el otro 20%. Ya usted qué opciones tenemos para movernos. Hay una cosa que introducen y es que si el banco en estos 10 años vende la vivienda y obtiene un beneficio, al menos el 50% tendrá que ser para la familia que ha perdido la vivienda y pueda reducir su deuda, que eso ocurre con mucha frecuencia, que el banco, por ejemplo, se adjudica una casa por 100.000 y la vende por 200.000, eso está a la orden del día. Bueno, pues esos 200.000 vamos a compartirlo, al menos 50.000 que sean para la vivienda. Se habla en esta ley de una posibilidad de dación en pago, pero es un procedimiento de dación en pago muy limitado, muy relativo, sin carácter retroactivo y además en un procedimiento muy farragoso. Porque dice, aquellas familias que se encuentren en una situación de emergencia social podrán optar a esta dación en pago, pero después de seguir un procedimiento. ¿Quiénes son las familias que están en emergencia social? Dice este proyecto de ley que ya está aprobado en el Congreso. Aquellas que obtengan unos ingresos que no sean superiores al 3% del IPREM. El IPREM es un índice de renta, algo así como lo que era anteriormente el salario mínimo interprofesional. Se publica todos los años y, por ejemplo, este año 2013 el IPREM está en una renta anual de 6.300 euros. Es decir, tienen que ser familias que no superen entre todo la unidad familiar 18.000 euros para poder acogerse a estas medidas. Además, tiene usted que justificar que los 4 años inmediatamente anteriores a esta situación ha visto usted alterada su situación económica y entonces pagar la cuota le supone mucho más gravoso. Es fácil. En una familia entran 2.000 euros y pagan 500 de cuota. Pues mire, usted ha perdido uno de los miembros del trabajo, ahora ya solo entran 1.000 y pagamos 500. Evidentemente el esfuerzo que usted tiene que hacer para pagar esos 500 es muchísimo más. Después de que usted se tiene que encontrar en esta situación, además, a lo mejor considera también vulnerables las familias monoparentales que tienen 2 hijos, con menores de 3 años, etcétera, o también sin prestaciones. Usted no puede ir directamente a pedir la dación en pago. Usted lo que tiene que ir es al banco y solicitar lo que se llama una reestructuración de la deuda. Es decir,
que el banco le haga un plan de viabilidad a ver si usted lo puede pagar, dándole un periodo de carencia, aumentando la amortización, haciendo una refundición de las deudas. Pero cuando este plan no sea viable y se considera que nunca va a ser viable, si usted tiene que pagar una cuota que sea más del 50% de sus ingresos, gana 1.000 euros, usted no puede pagar más de 500 euros de cuota, porque o paga o come. Claro. Esto es así. Pues si no es inviable, tampoco puede pedir la dación en pago. Ahora tendrá que pedir una quita, es decir, bueno, como no puedo porque es mucho dinero, a ver si me puede usted quitar un porcentaje que viene en unas tablas establecidas. Y si aún así no fuera viable, porque aún así tuviera esa cuota, es entonces cuando usted puede solicitar la dación en pago. ¿Ya? Usted entrega la... No, entrega... No, es que esto es importante. Muy fácil. No se imagina cuántas preguntas. Vale, pero queda claro, no sé... quería decir que no es retroactiva. No, pese a todo este procedimiento tan completamente farragoso, esa dación en pago no es retroactiva porque dice la ley, solo se podrá aplicar a aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que no tengan señalada la subasta. Es decir, que lo que tengo yo ahora en el juzgado, si hay una subasta en septiembre, ya no se lo puedo aplicar. Condiciones, bueno. Condiciones y condiciones. Palabras. De la petición del 1,5 millones de la iniciativa legislativa popular no queda por todo lo que usted nos ha explicado muy didácticamente, pero tiene que ser más breve, magistrada. Vale, perdón, por favor. Lo siento. Jaén, vamos a Jaén. Manuel Jesús, adelante. Buenas noches, María. Buenas noches. Vamos a ver, yo voy a profundizar un poco para ver si se moja como juez. El gobierno, como usted acaba de decir, pues ha rechazado la dación en pago de la casa. Los jueces, con la sentencia, cogiendo la sentencia del Tribunal Europeo, ¿pueden saltarse o corregir esa sentencia y hacer realidad la dación en pago? Pues mire usted, la dación en pago ahora mismo no. De hecho, la sentencia del Tribunal Europeo no se pronuncia sobre la dación en pago, ni siquiera por los intereses moratorios abusivos, que fue lo que motivó su impugnación. Lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo es que el procedimiento de ejecución hipotecaria que hay en España vulnera la normativa europea de protección de los consumidores. ¿Por qué? Porque el procedimiento ejecutivo de hipotecario que tenemos es como una máquina inexorable que va avanzando. Desde que entra, vamos a subastar y a lanzar a la familia. Este es el objetivo. Y avanzamos lento pero seguro. El deudor no puede oponer ni defenderse ni decir esta cláusula es o no nula. Es decir, oiga, que yo quiero decir, no, usted no puede decir aquí nada. Usted aquí no puede hablar hasta el final. Cuando ya pierda la vivienda, si quiere, discutamos. Europa ha dicho, mire usted, eso es una vulneración absoluta de los derechos, deja al ciudadano indefenso. Pero no tenemos un cambio en la ley y el procedimiento hipotecario sigue estando exactamente igual. Tenemos un vacío legal. Lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros los jueces estamos como la pólvora juntándonos o reuniéndonos en juntas provinciales de jueces y estamos adoptando decisiones de cómo vamos a enfrentar este problema para resolverlo, puesto que estamos en un vacío legal. No hay una unificación de criterio, cada junta provincial ha adoptado criterios diferentes. Por ejemplo, en la Junta de Bilbao o en la Junta de Canarias se ha acordado directamente suspender todas las ejecuciones hipotecarias, paralizarlas en el estado en que están hasta el momento en que se aclare la ley. Eso tiene un inconveniente y es que si no atacamos el problema de los intereses, cuando se alce la suspensión la deuda va a ser todavía más grande. Luego la familia va a estar más agobiada. En la Junta de Jueces, por ejemplo, de Málaga, lo que se acordaba es decir, pasando, nosotros vamos a establecer este procedimiento que Europa dice aunque no lo diga la ley. La primera resolución donde se interponga una hipoteca nueva, el juez en su resolución hará saber al ciudadano, mire usted, en esta hipoteca pueden existir cláusulas abusivas que pueden ser nulas, vamos a entrar a discutir. Y con respecto a las hipotecas ya antiguas que estamos ejecutando, estén en el estado en el que están, se paraliza, se dictará una providencia y se hará saber al deudor exactamente, puede haber cláusulas nulas, vamos a empezar a discutir antes de seguir. Mire usted, eso no lo dice la ley, lo estamos acordando nosotros. Sabemos que nos pueden denunciar y lo hemos asumido porque nos pueden pedir responsabilidad disciplinaria por no aplicar una ley. Pero también pensamos los jueces que en este momento nos toca a nosotros... Mojaros. Sí, tutela a los ciudadanos. Magistrada, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Quiere un poco de agua? Que me parece que... Gracias. Bien. Las juntas provinciales, suena esto a la guerra de Cádiz, la guerra de la independencia. Totalmente. Una cosa, esta tarde, mientras estamos aquí, había convocada una asedio al Congreso 25 de abril. ¿Eso es legal o ilegal? Vamos a ver, las manifestaciones
Todos tenemos un derecho que reconoce nuestra Constitución y todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos. Pero es verdad que para hacer la manifestación tenemos que pedir una previa autorización, no una autorización que simplemente consiste quién se hace responsable y cuál es el recorrido y comprometerse a que no va a haber una alteración del orden público. Yo estoy completamente de acuerdo en que los ciudadanos protestemos y yo creo que los ciudadanos tenemos que aprender a defender nuestros derechos y no dejarnos pisar, eso está claro. Pero mire usted, yo no creo ni estoy de acuerdo en absoluto con la violencia. Entonces, cuando estas manifestaciones, si no son pacíficas y dan un paso adelante y se convierten en un acto donde hay injurias, donde hay calumnias, donde hay una situación de violencia, aunque sea violencia soterrada porque hay acoso, y ahora no te dejo pasar, y ahora está la familia, y ahora hay un niño... Mire usted, esto no es así. Nosotros tenemos que aprender a vivir en una convivencia pacífica. Somos una sociedad ordenada. Tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros. Pensemos o no pensemos igual, o estemos o no estemos de acuerdo los unos con los otros. Hay que protestar, sí, pero dentro de un orden y con respeto siempre y sin nunca producir situaciones de violencia. Yo, personalmente, por principio, renuncio o rechazo siempre la violencia. Bien, vamos ahora a Sevilla. Lidia, adelante. Hola, buenas noches. Encantada de verla de nuevo por aquí. Gracias, igualmente. Vamos a ver, le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias judiciales podría tener para el gobierno de Rajoy, a efectos prácticos, que se demuestre que los famosos sobres de Bárcenas y la contabilidad paralela fueran ciertos? Vamos a ver, primero habrá que demostrarse que estos sobres existieron, habrá que demostrarse quién o no los cobró y cuál era el objeto del cobro y además, lo más importante, si hay una financiación ilegal. Si esto ocurre, lo que se procesa o se imputa o se trae el autoprocesamiento es con las personas, porque en el ámbito penal lo que se persigue es la actuación de una persona. Es decir, el gobierno como institución no está involucrado en estos hechos. También tenemos que aprender a respetar nuestras instituciones. Nosotros y los políticos, que deben aprender a respetar también ese gobierno que representan porque les hemos elegido. Pero el gobierno como institución no está. Estarán afectadas las personas que hayan incurrido en la comisión de un delito. Y yo no tengo ninguna duda de que si esto ocurriera así, habrá los autos de imputación que sean necesarios. ¿Podría ser que viésemos, no sé, en el banquillo declarando Rajoy mismamente como pues secretario general del partido, no pues como, mire usted, como gobierno? Creo que él no es el secretario general de su partido, creo que ahora es doña Dolores de Cospedal. El presidente del partido. Exactamente, pero bueno, si hubiera llegado el caso, seguiremos adelante. Indudablemente precio político sí que tendría. Hombre, pero ese ya no sería una consecuencia penal o jurídica. Y el precio político, eso somos todos, cuando votamos, los que tenemos que hacer que se sepa. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lidia. Vamos a Almería. A ver, Almería. María del Mar, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Es sospechoso que Isabel Pantoja haya sido condenada a 2 años de prisión si consideramos que no entrará en la cárcel por no tener antecedentes penales. Bueno, ya hemos dicho antes... Un momentito que tenemos que parar. Le voy a dar un tiempo para que respire y responda a María del Mar y a todos nosotros. Pero volvemos enseguida, inmediatamente después, hablando de la sentencia de Isabel Pantoja, de la de Ortega Cano, de Bárcenas, de todo con María Teresa Sáenz. Y respondiendo a estos temas de actualidad. ¿Está la justicia española anticuada? ¿Corregirá el Tribunal Europeo más casos de la justicia española como la ley de desahucios? ¿Y tras las reformas de Gallardón, está la justicia más politizada? ¿Ha pasado España la posibilidad de un rescate económico? ¿Ha sido bueno pedir tanto dinero a Europa para bancos y cajas o deberíamos haber dejado quebrar a los bancos? En medio de la crisis, ¿son las investigaciones científicas una prioridad? ¿Ha habido un parón en España en el área científica? ¿Qué le gustaría saber sobre ciencia? ¿Qué problema científico le gustaría que le explicasen? Nuestro profesor de guardia, Manuel Lozano Leiva, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta en Pido la Palabra. Estamos a 18 minutos de las 11 de la noche. Queda programa todavía por delante. Pero antes de continuar, me gustaría, un jueves más, agradecerle a todos los andaluces que estuvieron con nosotros la semana pasada. Fueron 365.000 los andaluces que nos siguieron. Y eso supone un 10,9% del famoso SARE. Gracias a todos, seguiremos haciéndolo todo lo mejor que podamos. Gracias.
Y ahora seguimos con la magistrada María Teresa Sáenz de la Audiencia Provincial de Málaga, de la Sala de lo Civil. Y la última pregunta había venido de Almería. María del Mar, ¿no te importa repetirla? No. Alto y claro. Sí. Y adelante. Que sí, es sospechoso que Isabel Pantoja haya sido condenada a 2 años de prisión si consideramos que no entrará en la cárcel por no tener antecedentes penales. Bien, no tendrá antecedentes penales. Pues como hemos dicho antes, porque no tiene antecedentes penales no cumplirá la pena, pero los antecedentes sí le van a quedar por la condena por si llegara a delinquir en otra ocasión. A Isabel Pantoja se le ha condenado por un delito de blanqueo de capitales. Nuestro Código Penal prevé para este delito una pena que va entre 6 meses y 6 años. Nuestro Código Penal no establece una pena de X años, sino que se mueve en una horquilla, donde el juez puede moverse en libertad dentro de ese margen. Cuando hay circunstancias que agravan, nos vamos a la parte de arriba. Cuando hay circunstancias atenuantes o no se aprecian circunstancias, nos vamos a la parte de abajo. No se le ha aplicado una agravante como a otros condenados en ese procedimiento de delito continuado. Es decir, usted ha hecho un blanqueo de capitales en este momento, no como otros condenados que han hecho durante un tiempo su modo de vida de este blanqueo de capitales, que la situación es más grave. Cuando no hay una circunstancia agravante, lo que se hace es aplicar la pena del grado medio de la mitad inferior. Como hemos dicho que son entre 6 meses y 6 años, la mitad serían entre 6 meses y 3 años. El grado medio son 18 meses, porque la mitad de 3 es 18, menos los 6 del mínimo son 24 meses justos, lo que le corresponde, porque no se le aplica ni una circunstancia agravante ni atenuante. Es matemático. La sentencia además es bastante buena y jurídicamente es impecable. Yo quiero decir que Isabel Pantoja es una persona conocida y por eso mismo no la vamos a dar un trato de favor, pero precisamente tampoco la vamos a dar un trato de desfavor o la vamos a tratar peor que a otras personas. Si así se aplica la pena, se aplicará a todos por igual, sean o no conocidos. Vale, muchas Gracias, María del Mar. Vamos a Córdoba. Manolo, adelante. Buenas noches, María Teresa. Un lujo tenerte otra vez por aquí. Gracias. Mi pregunta es sobre un tema muy de moda, que es la infanta Cristina. Hace una semana, unos meses ya, nos alegramos todos porque habían sido imputadas en el caso Nos. Y bueno, llegué incluso a creerme aquello que decía su padre de que la justicia era igual para todos. Pero esta semana me encuentro con la noticia de que los presuntos delitos fiscales que se le imputan prescriben en 2 meses. Al ritmo que está la justicia lo veo complicado y para colmo no pone muchas facilidades porque esta misma tarde su abogado ha alegado que no quiere entregar los datos fiscales porque vulneraría su intimidad. ¿Se están riendo de nosotros? No, lo acabará entregando, ya le digo yo a usted que lo acabará entregando. Los delitos fiscales no prescriben a los 2 meses y la imputación de la infanta Cristina ha sido en este mismo mes de abril. Los delitos fiscales son los delitos en los que defraudamos a la hacienda pública, por ejemplo, con nuestros impuestos. Pero también es un delito fiscal obtener una subvención falseando los datos para poder obtenerla. Para que sea delito, debemos de haber defraudado tanto a través de la hacienda pública como por la subvención de 120.000 euros para arriba. Todo lo que sea menos de 120.000 euros no es delito, es infracción administrativa. Se castiga, pero de otra manera, no en la vía penal. Para el delito fiscal se prevé una pena entre 1 año y 5 años. Y la prescripción del delito fiscal está en 5 años, no en 2 meses. 2 meses a partir de ahora, digo. No, está en 5 años. Entonces, lo que pasa que como si el posible o presunto delito que haya podido cometer, por ejemplo, ha sido en junio del 2008, prescribe en junio del 2013, 5 años después. Se ha dictado el auto de imputación 2 meses antes de la prescripción. Pero no se preocupe usted, porque el inicio de las acciones, ya sean civiles o penales, suspenden totalmente la prescripción del delito. Ya no existe prescripción porque ha sido imputada y citada a declarar en calidad de imputada 2 meses antes de la prescripción. Hubiera habido problemas si la citación es en julio, pero no ahora, en abril. Se ha interrumpido la prescripción y ahora el procedimiento puede durar lo que pueda durar, que ya no existe prescripción. Dentro de 2 meses el delito no ha prescrito, porque se le ha imputado antes de que llegara la prescripción. Me quedo más tranquilo. ¿Te ha quedado claro y te quedas tranquilo? Sí, te veía muy... Gracias, Manolo. Y además lo ha explicado muy bien la magistrada, como siempre. Vamos a Huelva. Óscar, adelante.
Hola, buenas noches. Hola, buenas Me noches. llamo Óscar, soy actor y mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber qué reformaría usted de la Constitución española. Pues mire usted, a mí la Constitución española es que me gusta, la verdad. Es una Constitución que es verdad que es del año 78, tiene un espíritu liberal y en su momento fue una de las más progresistas, tiene un espíritu de diálogo y de respeto muy importante. Pero es verdad que las leyes no son inmutables. Las leyes tienen que cambiar con el paso del tiempo porque tenemos que pensar que la ley es un instrumento que crea el hombre y que está al servicio del hombre. El hombre nunca puede estar al servicio de la ley, es al revés. Si la sociedad evoluciona y vamos cambiando, la ley tiene que cambiar porque tiene que ajustarse a nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema, yo creo, en este momento no es tanto la Constitución como el legislador. Cuando el legislador dicta sus leyes o aprueba leyes sin escuchar al ciudadano, sin prestarle respeto, sin diálogo y sin tolerancia. Entonces, las leyes no nos gustan y decimos, vamos a cambiar la Constitución. Pues habrá que cambiarla y será posible que haya que cambiarlo. Pero lo que hay que cambiar es la mentalidad del legislador. Y decir al legislador, tú cuando vayas a dictar una ley, lo primero que tienes que hacer es escuchar al ciudadano que va a ser afectado por la misma. ¿Y yo qué les voy a decir? Cuando les he hablado que hay una reforma del Poder Judicial que sigue en marcha y sigue adelante, y nosotros los jueces estamos diciendo que este ministro no ha mantenido con nosotros una postura de diálogo y de respeto. ¿Está mal la Constitución cuando regula el Poder Judicial? Pues no, yo creo que está muy bien. Lo que está mal es cuando se legisla sin atender a la Constitución y sin mantener una postura de diálogo. Eso es lo que hay que cambiar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Óscar, y bienvenido. Pido la palabra. Vamos a ir a Cádiz, que lo tenemos aquí un poco olvidado. Nazaret, adelante, tu pregunta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues cambiando de tercio, yo le quiero preguntar por el tema de Marta del Castillo, que ha sido recientemente oído en las noticias y demás. ¿Cómo cree que va a afectar, hasta qué punto va a afectar a la resolución del caso el hecho de que no se haya encontrado el cuerpo de Marta? Vamos a ver, en nuestro ordenamiento jurídico existe un principio y es que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Entonces, la aparición o no aparición de los restos de la niña Marta en nada va a afectar la condena, que además ya es firme porque ya hay sentencia del Supremo de Miguel Carcaño. Luego, su aparición o no podrá variar lo que es su condena por homicidio, por el delito de homicidio. Pero aquí, y ya también yo le voy a dar ya también una opinión personal. Cuando este señor hace declaraciones donde unas veces dice una cosa y otras veces dice otra, y tiene en jaque a los jueces y tiene en jaque a la policía, que implica una burla en todo el sistema, yo creo que ahí lo que existe es un delito contra la administración de justicia. Un delito que es distinto al de homicidio y que yo creo que a lo mejor tenemos que plantearnos condenarle o enjuiciarle por él. Y también creo que existe otro delito cuando él habla y otras veces de otras cosas, y es que hay un ensañamiento en el dolor de esa familia, un ensañamiento en ese dolor, porque crea en esa familia unas esperanzas y al día siguiente se las frustra. Yo creo que también eso sería un delito que habría que enjuiciarle. Hay que, como hemos dicho antes, hay que respetar a los demás y hay que respetar los sentimientos que tenemos los demás. Hoy parece ser que es el día del respeto, bueno, pero es importante. Siempre debe ser Gracias. todos los días del respeto. Han preguntado las 8 provincias y es el momento de ver qué se dice y qué se habla en las redes sociales. Gracias a Mar Barrera, que ya está con nosotros. Muy buenas noches. Hola, Mar. Magistrada. Bienvenida. Buenas noches. Un honor tenerla de nuevo. Como sabe, siempre le pedimos a nuestros amigos de las redes una frase que ilustre el debate. Para la suya en el día de hoy me han recordado una de Cicerón, que dice: de humanos es hacer algo incorrecto, pero es de necios permanecer en tal situación. Los internautas tienen muy claro que cualquier persona, sea famosa, política o ciudadano de a pie, debe pagar de igual manera por lo que hace. Esperan que los casos que se están dando estos días sienten precedentes a este respecto. Y ahora le pido en sus respuestas la brevedad con la que se escribe en las redes sociales. Primera pregunta de las 3 que le voy a hacer. ¿Ha sido lo más conveniente, y volvemos al juicio como el de Ortega Cano, que le juzgue un jurado popular? No, yo creo que no. Yo creo que el jurado popular, hemos visto casos donde las resoluciones que ha dictado el jurado popular tampoco nos ha gustado, y recuerdo el caso de Camps. ¿El caso, perdón, de? De Camps. Ah, sí, de Camps. Segunda pregunta.
¿Por qué el tribunal considera que Maite Zaldívar ha cometido un delito continuado e Isabel Pantoja no? Porque una cosa, creo que lo he dicho antes, una cosa es cuando uno realiza un acto delictivo en un momento determinado y otro cuando esa persona realiza de ese delito durante un tiempo y convierte ese blanqueo de capitales en una manera de vivir durante un tiempo prolongado. Una cosa es un acto puntual que uno realiza y otra cuando uno lo realiza durante un largo periodo de tiempo, como ha ocurrido en ese caso. Y tercera y última pregunta, aunque es una pregunta sobre economía, con más de 6 millones de parados, ¿le parecería justo para los españoles que se abaratase más el despido como se contempla? Eso ya sería también una opinión personal y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nos encontramos en una situación en la que el abaratamiento del despido dicen que va a crear nuevos puestos de trabajo. Yo creo que es lo contrario. Si el despido es barato, el empresario procederá a realizar mayor número de despidos porque le cuesta menos dinero cambiar el personal. Yo no estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Pues para hablar del paro, de la crisis económica, de la responsabilidad de la banca en esta crisis, hemos invitado al economista Fernando Moreno. Bienvenido, Fernando. Te presento a la magistrada María Teresa Sáenz. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Se ha sentido a gusto, cómoda? Siempre me siento cómoda aquí. Bueno, pues será ocasión para que volvamos a vernos. Gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Bien.